Buenos días, mi nombre es Marely Ramos, estudiante de Psicología 6A de la Universidad Uniminuto. Bueno, en esta mañana vamos a hablar un poco sobre el tema de las teorías de las personalidades, teniendo en cuenta que casi todos tenemos una teoría de que por qué la gente se comporta o cómo lo hace, pues su comportamiento lógicamente. También podemos decir pues que las teorías de la psicología, las teorías de las personalidades hacen parte de la psicología o del campo de la psicología. De ellos podemos decir que el tema pues de las personalidades pueden diferirse en el tema de sus pensamientos, sus sentimientos, sus conductas que se hacen únicos al individuo y se mantienen con el paso del tiempo. Dentro de las teorías de las personalidades también podemos manifestar que hay como hay varios enfoques. Uno de ellos podríamos decir, o uno de los primeros pues que se podría captar, es que se permite conocer de manera próxima los motivos que conducen a un individuo a actuar, a sentir, a pensar y desenvolverse en un medio. Además de ello, también podríamos decir que para poder tener más claro de las teorías de las personalidades, hay unos tipos, ¿cierto? Dentro de esos tipos de las teorías de las personalidades encontramos como lo son la teoría psicodinámica, la teoría humanista, la teoría de los rasgos y la teoría del aprendizaje cognitivo social. Esos hacen parte de los tipos de personalidades que son una de las teorías que defienden o de otra manera vienen trabajando con el tema de las teorías de las personalidades. Dentro de la teoría psicodinámica nos habla mucho sobre la conducta del producto de las fuerzas psicológicas que trabajan en el interior de una persona, ¿sí? Eso sería una de las teorías que va compaginada en las teorías de las personalidades, que es la psicodinámica. También encontramos con la teoría humanista, que es la que se enfatiza a la motivación positiva y el esfuerzo para alcanzar una expectativa, ¿sí? Lógicamente del ser humano, del individuo. También hablamos que dentro de uno de los tipos que tiene las teorías de las personalidades son la teoría de los rasgos. Estas son las diferencias que poseen las personas de acuerdo a su comportamiento. Y por último, también podemos hablar sobre las teorías del aprendizaje, de las teorías del aprendizaje cognitivo social. Lógicamente, cuando hablamos del tema cognitivo social es del tema interno y también de la parte externa. Entonces, en esta teoría nos dice es donde el individuo posee expectativas y valores únicos para guiar su conducta. Entonces, si miramos el tema de las teorías de las personalidades, es un tema bastante amplio, donde de una u otra manera hay muchas teorías, y por eso lo hacía al inicio de la exposición, que decimos que casi todos tenemos una teoría de que por qué la gente se comporta como lo hace. Para muchas personas será el contexto, el medio, para otras personas dirán que esa persona es así. Entonces, más adelante mi compañera Carolina les va a explicar sobre el test que vamos a aplicar dentro de las teorías de la personalidad, y ella a profundidad le va a decir por qué escogimos este test y qué nos evalúa. Lógicamente el test que escogimos nos va a evaluar una teoría de la personalidad, y ella les va a profundizar cómo se aplica, cómo se trabajó, cómo se hace y todos los requerimientos que necesitan para la misma. Muchas gracias. Mi nombre es Carolina Cortés. Vamos a hablar un poco sobre las pruebas de personalidad del señor Walter. Es un test de prueba de personalidad, el cual sirve para la selección del personal y psicoterapia. Esta prueba consta de 8 campos. La función del evaluador es entregar la hoja de evaluación a los examinadores. Esta prueba es una prueba psicológica proyectiva que nos permite identificar aspectos del personal. Vamos a hablar un poco de las instrucciones de esta prueba. Dice que consta de 8 cuadros blancos y dentro de cada uno hay pequeñas líneas, como lo estamos evidenciando aquí en este cartel. Bueno, como vemos aquí, este test del señor Walter está identificado por 8 cuadros. Vamos a hablarlo sobre 4 y 4
que son los campos. Los primeros 4 campos son identificados como campos orgánicos que inciden a la presentación de dibujos animados o paisajes de la naturaleza. Y ellos son el 1, el 2, el 7 y el 8. Continuamos con los otros 4 campos, los cuales se identifican como campos orgánicos que inciden a la presentación de dibujos animados u objetos que son. Y estos son el 3, el 4, el 5 y el 6, los cuales representan lo racional y lo pragmático. Bueno, asociemos estos campos. Ya cuando los examinadores hayan resuelto esta evaluación o esta prueba, debemos de identificar cada uno de los dibujos que ellos representaron aquí en la prueba. El primero es la representación del autoconcepto de la personalidad. El segundo es la efectividad y relaciones interpersonales. El tercero es el crecimiento y desarrollo de las normas establecidas. El cuarto es el manejo de conflictos internos. El quinto campo es el dinamismo, movilización y canalización. El sexto campo es la capacidad intelectual. El séptimo campo es la madurez sexual y empatía. Y por último es la sensación y protección y conducta social del personal o del individuo o de la persona. Bueno, obviamente ya los examinadores ya respondieron a todos estos cuadros. Por último, ahí en la hojita o en la evaluación hay una serie de preguntas, la cual consiste en cuál fue el dibujo más fácil, cuál fue el dibujo más difícil para ellos y cuál fue el dibujo que no les gustó y cuál fue el dibujo que más les gustó. Y por último también deben de enumerar por cuál empezaron primero y cuál fue el último que hicieron. Bueno, esto era todo. Espero me hayan comprendido un poco sobre el test o pruebas de personalidad del señor Walter.